El comentario editorial lo hicimos hoy sobre este reportaje que publicó ayer The New York Times en su primera página sobre la suerte de los venezolanos que fueron enviados a la cárcel del Secot en El Salvador. Este reportaje hay que sumarlo a uno que publicó el viernes AP a propósito de la identidad de los lancheros que resultaron muertos, fueron asesinados en las operaciones de la Marina de Estados Unidos en las aguas cercanas a Venezuela. Según el editor y periodista venezolano Boris Muñoz, que estos dos reveladores reportajes los hayan hecho periodistas norteamericanos, evidencia, entre otras cosas, las dificultades que tienen los periodistas venezolanos para poder hacer cobertura periodística profesional en Venezuela. Pero ese es otro asunto. El segundo reportaje, que fue el primero en realidad, el del viernes, el de AP, se leía: mientras Donald Trump advertía que se trataba de narcoterroristas del Tren de Aragua, uno era un pescador que apenas sobrevivía con $100 al mes, otro era un delincuente declarado, un tercero era un ex cadete militar y el cuarto era un conductor de autobús que atravesaba una racha de mala suerte. Esto, 4 de los que resultaron muertos en una de las primeras lanchas hundidas. ¿Quiénes eran? ¿Y realmente son del Tren de Aragua? En todo caso, ¿qué hace el Tren de Aragua en esas costas venezolanas? Nadie maneja mejor ese tema que la periodista Rona Rísquez, la autora del libro sobre el Tren de Aragua, editado por Editorial Dagbar. Rona, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Hola César, muchas gracias a ti por la invitación. Es un gusto poder conversar contigo Mi, y con tu audiencia. mi primera pregunta, ¿qué impresión te mereció el reportaje de AP? Bueno, me pareció un reportaje necesario y ahí voy a entrar un poquito en un comentario también sobre lo que leíste que decía Boris, ¿no? Es un reportaje necesario por varias razones. Es un reportaje necesario no solamente para Venezuela y los venezolanos, es un reportaje necesario para el mundo. Recordemos que las personas que revelamos de dónde había salido la primera lancha fuimos César Batis y yo, dos periodistas venezolanos, Sí, que pues indagamos con nuestras fuentes hasta lograr identificar de dónde salieron de dónde salió la primera embarcación. sí. Luego ahora, una periodista, en este caso una periodista de una agencia internacional, logra identificar a 4 de las personas que murieron en varias de las embarcaciones, porque te voy a contar algo. Otros periodistas venezolanos hemos estado trabajando también en esa identificación y también tenemos ya una lista de 10 nombres de los muertos en las distintas embarcaciones. Pero ciertamente ha sido una tarea muy compleja. Yo en más de 20 años que tengo trabajando temas de violencia, crimen organizado y seguridad, es la primera vez en la que me ha costado tanto identificar a unas víctimas. Es la primera vez en la que detrás de la víctima no hay un familiar llorando y pidiendo justicia. Y pues la razón es el miedo. Sin embargo, bueno, yo creo que también hay un tema allí que es importante para lo que se hace y el periodismo que se hace en Venezuela, y es el tema de que es un hecho que tiene una significación muy grave, porque es un país, una potencia, que como ya vimos con el otro reportaje que comentaste, César, el del Secot, victimizó a una serie de ciudadanos venezolanos simplemente con un argumento que no tiene mucho o mayor asidero. Y en este caso, pudiéramos estar viendo algo parecido, es decir, e incluso si estas personas ciertamente están involucradas con el narcotráfico, pues lo que sí es muy claro es que no son los capos, los dueños de la droga, los que mandan toda la cantidad de droga a Estados Unidos. En esa zona no se mueve fentanilo. Y luego, pues, esa gente tampoco tenemos certeza de si es o no del Tren de Aragua. Ujú. Entonces, sabes, hay una serie de elementos allí que afortunadamente hay periodismo que puede intentar mostrar esa verdad, y creo que es además necesario que el periodismo venezolano siga intentándolo independientemente de las condiciones que se sabe que tiene el periodismo venezolano, que sabemos que son absolutamente extremas, pero creo que nunca podemos perder esa necesidad de contar la verdad, esa urgencia por decir Sí. efectivamente la verdad, qué pasó. Esto era algo que había que hacerlo, o sea, era algo necesario, o sea, no puede ser que vayan casi 70 muertos y que
no se sepa nada y que no se Sí. diga nada y que las autoridades y los gobiernos no digan nada, ni un gobierno ni el otro. Estamos en medio, o sea, los ciudadanos estamos en medio de dos gobiernos que ocultan y mienten. Precisamente por todo lo que estás diciendo, Rona, es que decidimos llamarte para poder entrarle de frente a un problema tan grave como este. Pareciera que la vida de los venezolanos no importa, ¿verdad? Como Es decíamos en el así. editorial del domingo pasado, del viernes pasado, perdón, parece que somos ahora daño colateral, lo que quiera significar daño colateral. ¿Cómo es que no hay dolientes? ¿Cómo es que se mata a venezolanos así? ¡Pum! Se lanzó una bomba y resulta, como veo aquí, sí, uno era un delincuente, pero el otro era un pescador que apenas sobrevivía con $100 al mes. El otro era un conductor de autobús que atravesaba una racha de mala suerte. ¿Quiénes eran? Todos estos, el Es reportaje que se centró en la península de Paria. bueno, todas las personas son, hasta ahora, toda la información que manejo de las personas que han muerto en todas esas embarcaciones son de la península de Paria y de algunas zonas cercanas, pero la mayoría son de la península de Paria y las embarcaciones han salido de distintos sectores de la península de Paria. Entonces, y cuando hablas de dolientes, hay una cosa que me parece que es importante, César, porque los dolientes no son, en este caso, cuando estamos hablando de casos donde no se sabe qué pasó, donde lo que pareciera que hubo fue una ejecución, donde hay una violación de derechos humanos, los dolientes deberíamos ser todos los ciudadanos, que no queremos que este tipo de acciones sin ningún sustento legal se sigan repitiendo, no solo en Venezuela, en general en el mundo. O sea, ya hemos vivido en Venezuela, César, durante muchos años una serie de detenciones arbitrarias, más de 19.000 ejecuciones extrajudiciales en un periodo muy corto de tiempo, de personas que no sabemos si eran delincuentes o no, pero que aún siendo delincuentes debieron ser juzgadas, porque en Venezuela no existe pena de muerte. Entonces ahora, como si eso no fuera suficiente, entonces también tenemos que someternos a otras ejecuciones por parte de otros gobiernos sin ningún tipo de proceso, sin ningún tipo de mecanismo legal que justifique o que pueda precisar o identificar responsabilidades. Entonces, yo creo que esto es muy grave y creo que los dolientes no solamente son los familiares de esas personas. Los dolientes deberíamos ser todos los venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, que debemos pedir justicia, que debemos pedir que se explique qué está pasando, que debemos pedir, o sea, que se diga, mira, ¿por qué estos ataques? Entendemos que hay algunas motivaciones que van más allá de lo que uno pudiera querer que ocurra, ¿no? Pero también tenemos que entender que pues, hay unos límites a todo. Y en este caso, pues hay que investigar, tiene que haber algún proceso, tiene que haber alguna organización que alce la voz y diga, o sea, mira, ¿dónde están los derechos humanos de esta gente? ¿No? ¿Se están Ujú. respetando? ¿No se están respetando? ¿Por qué bombardear embarcaciones? Si tú quieres ir contra los carteles, bueno, los carteles, si existe el cartel de los soles, si existiera, como se ha planteado que existe, bueno, sabemos que dónde están los jefes de estas estructuras, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir es por esos jefes, ¿no? Es lo que yo creo, ¿no? Muy interesante lo que has dicho. Tengo solo una última pregunta, partida en dos, Rona. Dada tu experiencia y lo que has podido investigar a lo largo de los años, más allá no solo de lo que lograste en ese maravilloso libro, este tipo de operaciones, estos hundimientos puntuales de lanchas, realmente qué tanto afectan el comercio grueso de la droga que sale de América del Sur hacia Estados Unidos. Y la segunda parte de la pregunta tiene que ver con lo siguiente. Todo esto forma parte de una gran estrategia de la administración Trump para debilitar a la administración Maduro o al gobierno Maduro, porque es la cabeza del cartel de los soles. ¿Ese hundimiento de lanchas va a terminar tumbando a Nicolás Maduro? Pregunto. Mira, César, la verdad es que yo no lo creo. O sea, yo no creo que sea esa, o sea, eso quizás pueda ser considerado como un paso para, ¿no? Un paso previo. Lo que pasa es que, y entiendo el tema de que pues hay circunstancias donde, como tú decías antes, se habla de víctimas colaterales o se habla de daños colaterales, Ujú. pero la realidad es que, mira, hasta qué punto esto en verdad va a redundar en el resultado de que todos queremos, que es que Venezuela esté en libertad, ¿no? O sea, yo no sé si hay una conexión directa allí, la verdad, hasta ahora, estos ataques comenzaron en septiembre,
Pues estamos en noviembre, no significa que no significa que haya periodos de tiempo establecidos para hacer ciertas cosas, ¿no? Sí, Sin embargo, sí es llamativo porque se han dado una serie de ataques que obviamente están generando temor en el Caribe y eso puede estar inhibiendo a los grupos de narcotraficantes de salir con ciertos cargamentos, pero no creo que eso vaya a impedir que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos siga ocurriendo desde cualquier otra parte de la región, ¿sabes? Entonces, no creo que eso es o sea, no creo que esa sea necesariamente la solución. Y bueno, hay que ser claros y hay una cosa que está documentada. O sea, ujú, hemos visto cómo el argumento de la lucha contra las drogas en el mundo y en general en Estados Unidos y en América, pues ha sido un total fracaso. Hemos visto cómo los carteles mexicanos después de toda esta lucha contra las drogas, terminaron siendo más fuertes y terminaron siendo más poderosos. Y más recientemente es cuando finalmente se ha logrado detener a algunos de los jefes y se han logrado algunas negociaciones con algunos de estos jefes de los carteles, como es el Chapo Guzmán. Pero eso no ha cambiado, o sea, lo que no ha cambiado es que sigue habiendo el tráfico de drogas, en Colombia la producción cada vez es mayor. ujú. Entonces, la verdad es que el hecho de bombardear unas lanchas sí puede intimidar, sí puede tener un impacto de inhibir, pero no creo que sea algo que vaya a detener a los grupos de narcotraficantes. Ya. Rona, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Rona Rísquez, la autora de ese libro altamente recomendable sobre el Tren de Aragua, editado por Editorial Dark Barso.